Qué bueno es beber agua cuando tenemos mucha sed, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que cuando nuestro cuerpo necesita agua y nos quiere decir que tenemos que beber, nos envía señales? Se nos seca la garganta, la lengua se nos vuelve áspera, se nos pone un dolor de cabeza por la falta de hidratación. Pues existe otro tipo de sed que pasa más desapercibida, pero no por eso es menos importante. La sed espiritual. Y también esta nos envía señales. Nuestra sed de Dios nos muestra lo cerca o lo lejos que estamos siendo de Él. Cuanto más cerca estoy del Señor, más sed tengo de Él. Y más me doy cuenta de mi necesidad, de mi dependencia de Él. Pero la falta de sed nos muestra lo distante que estamos siendo de Él, lo impermeable que somos, que estamos de las indicaciones de su Espíritu en nosotros. Cuando tu cuerpo te avisa que tienes sed, de que te estás deshidratando, ¿qué es lo que nos quiere decir en realidad? Que si no bebes, te vas a morir. Así de claro. Pero el problema de la sed espiritual es que puede que no sientas esa sed. Por lo tanto, puedes estar secándote o muriendo espiritualmente sin ser consciente de ello. ¿Qué me están pidiendo? Además, yo no tengo una voz potente para proyectar. Ahora sí, ¿no? Bien. Hay un caso de una chica, para entender un poco ese concepto, un caso de una chica que tenía una enfermedad que tenía la particularidad de no sentir el dolor. Ningún corte, ningún golpe. No sentía el dolor. Si hacía un corte, se le infectaba porque no se daba cuenta que, el dolor no le daba esa información de que está pasando algo, entonces se le infectaba la herida. Por lo tanto, la oración de su madre, la desesperación de su madre cada noche era pedir al Señor: por favor, Señor, que mi hija sienta dolor. Que nuestra oración sea, por lo tanto: Señor, hazme sentir el vacío sin ti. Házmelo sentir, esa sed y esa hambre de ti, por favor. Házmelo sentir. El mensaje de hoy, por lo tanto, va de agua, va de un pozo en medio del desierto, ese pozo que somos en medio del desierto. Y justamente vamos a hablar de la importancia del agua para nuestra supervivencia. No hay nada que nos quite la sed como el agua, o intentar aguantar un día de verano en pleno agosto entero con solo Coca-Cola. Intentadlo. A lo mejor durante el día os podréis engañar vuestro cuerpo, pero al final del día lo único que tendréis es un dolor de cabeza y una sed tremenda. No se puede vivir sin agua. No se puede. No se puede reemplazar el agua para nuestra supervivencia. Cuando nos adentramos en la Biblia, descubrimos que el agua toma un lugar muy especial que está en muchos momentos y de diferentes maneras. Por ejemplo, al principio del todo, Génesis 2. Vemos que Dios crea la tierra, pero aún no había vida en ella. No había ni plantas, ni animales, ni el ser humano. Entonces, en medio de ese desierto, Dios hace brotar un manantial. Ese manantial riega toda la tierra y hace brotar vida. Empiezan a aparecer las plantas, los árboles, los animales. Uno de los beneficios más importantes del agua, por lo tanto, es que da vida. El agua da vida. Solo hay que mirar la naturaleza de estos días, que hasta ahora estaba seco, casi dándonos un paisaje así como medio muerto, y desde que ha llegado la lluvia, aunque nos fastidia un poco, lo que ha ayudado es que todo ese paisaje medio muerto tenga verde, tenga vida. Vuelve a aparecer las hojas, las flores, vuelve a aparecer ese color verde que señala que hay vida. A modo de metáfora, la palabra nos compara como ese terreno árido y seco. Y nos presenta a Jesús y su Espíritu en nosotros como esa agua
que da vida. Isaías 44, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las corrientes de agua. Esas últimas palabras, la de junto a corrientes de agua, me encanta. En la Biblia me gusta mucho como concepto. Lo vemos también en el Salmo 1, ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Porque es verdad, alrededor de los ríos suele haber mucha vida, mucha vida. Siempre hay plantas, árboles. ¿Por qué? Porque están constantemente nutriéndose de esa agua. El árbol que está en el campo, ahí solo, aislado, depende de las pocas lluvias que puedan caer. Pero el que está al lado de un río siempre está verde, siempre. Jesús es esa agua que da vida inagotable. Y nosotros, ese árbol que extrae agua para mantenerse constantemente en vida. Igual que cada día, sin pensar, bebemos por lo menos un vaso de agua, cada día debemos acudir a esa fuente de vida. Cada día. En la Biblia nos habla de un terreno muy árido también, que es el de Palestina. Ahí la tierra es tan seca que no se encuentran arroyos como aquí en España. Para buscar agua tienen que cavar muy profundamente, a veces hasta 40 metros de profundidad, para crear pozos y sacar agua. Ellos saben que sin agua no se puede sobrevivir ni un día en el desierto. Lo saben muy bien. Pues ¿sabéis sobre quién recaía la responsabilidad de ir a buscar el agua? A la mujer. La mujer es la que se encargaba. La vida de las mujeres giraban alrededor de esos pozos y por lo tanto vemos que en la mayoría de las veces que aparece un pozo en la Biblia, también aparece una mujer. Vamos a leer nuestro pasaje en Juan 4. El principio. Juan 4, del 4 al 15. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo entonces, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana hubiera podido ser cualquier otra mujer, pero fue ella quien se encontró con Jesús, y veremos que no fue por casualidad. Ese encuentro era de lo más inusual. Primero, porque era mujer,
y en el contexto judío y en la sociedad patriarcal donde vivía, no era normal que una mujer tuviera encuentros o pudiera hablar con rabinos, con maestros. No había esa relación. Era mal visto. Segundo, porque era samaritana. Y ya lo dice el texto, que los judíos consideraban, no se trataban judíos y samaritanos, porque los judíos consideraban que los samaritanos eran como malos israelitas, impuros. Tercero, era una mujer que había tenido una vida complicada, desordenada, seguramente estaba viviendo las consecuencias de sus actos. No se nos dice mucho de ella, solamente que tuvo 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Algo un poco dudoso para sus vecinos. Era una persona claramente discriminada por la sociedad. Y venía a sacar agua a mediodía, nos dice el texto, a las 6. Lo cual no era una hora que solían venir las mujeres, porque es cuando más calor hacía. Pero ella venía ahora seguramente para no tener que soportar las miradas discriminadoras de las otras mujeres. Por lo tanto, se trata de una mujer 3 veces marginada. Primero, por su condición de mujer, por su forma de vivir y por el grupo cultural al que pertenece. Pero a Jesús, sabiendo todo eso, no le condicionó nada de todo eso. Seguramente él rompió sus esquemas acercándose a ella. De hecho, el pasaje nos dice, ella no entendía, o sea, es como que cada vez le ponía más pegas. No entendía. Porque seguramente él se acercó de esta manera porque él entendió, vio más allá de lo que podemos aparentar, la fachada que podemos dar ante la sociedad. Él tuvo ese discernimiento y pudo ver cuál era realmente el vacío que había en su corazón. Vemos aquí una primera verdad y es que Jesús es quien toma la iniciativa de hablar, de encontrarse con esa mujer. Y por lo tanto vemos aquí una verdad, es que Dios es quien viene al encuentro del ser humano. No es el ser humano que toma la iniciativa de buscar a Dios. Él pone todos los elementos necesarios, prepara el terreno para que cuando se dé el encuentro de manera voluntaria, la persona caiga a sus pies. Cuando observamos el momento del encuentro de Jesús y la mujer samaritana, vemos claramente que todas las piezas encajan. Jesús está utilizando la metáfora del agua al lado de un pozo. Al mediodía, cuando más calor hacía, a una mujer que venía por agua porque tenía sed, pero a una mujer que tenía una sed mucho más profunda, mucho más interna. Esa iniciativa de Dios, del Señor, en querer empezar una relación con el hombre, no se da solamente en el momento en que aceptamos al Señor como Señor y Salvador. No, Él no nos dice, te he ayudado a encontrarme, pero ahora apáñate tú solo. No. Dios está constantemente invitándonos a venir a Él, constantemente. Él está siempre ahí, con la mano tendida. No importa lo que hayamos hecho. No importa cuánto tiempo hace que no acudimos a Él. Él siempre estará dándonos la mano, con los brazos abiertos, para que vayamos al refugio, para que volvamos a la fuente. ¿Pero qué le contesta la mujer? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Y Jesús tenía mucha gracia para contestar. Y le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. La mujer podría estar pensando, vale, ¿estamos hablando de la misma agua o ya hemos pasado a otra cosa ya? Pero él en realidad lo que estaba haciendo era apuntar directamente en la llaga. ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos lo que Él nos ofrece? Depende también de lo que entendamos de conocer a alguien. Porque si conocer hoy en día es seguir a alguien por Instagram, haber intercambiado 4 conversaciones con mi vecino,
pues estamos muy lejos del concepto de conocer que encontramos en la Biblia. Imaginaos qué grado de profundidad adquiere la palabra conocer en la Biblia, que para indicar el acto sexual entre una mujer y un hombre se decía que se habían conocido. Indica algo mucho más profundo que intercambiar una conversación. La palabra que se usa en griego para referirse a conocer es iakar y significa escudriñar. Implica un conocimiento mucho más práctico que teórico. La otra palabra es yada, que es reconocer, entender, saber, e implica adquirir ese conocimiento a través de tres cosas: la observación, la reflexión y la experiencia. A veces la impresión es que nos quedamos solo en la observación. Somos simples espectadores de quién es Jesús y lo que hace en la vida de los demás. Pero experimentar a Cristo te da un conocimiento totalmente diferente, mucho más profundo. No es lo mismo que sepa que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, porque lo he leído 50 veces, que haya experimentado la paz del Señor en medio de una crisis familiar o de una enfermedad. No es lo mismo. La respuesta de Jesús nos muestra que las personas no acuden a Dios porque no lo conocen, porque tienen una falsa imagen de Él y por lo tanto no saben lo que realmente Él les está ofreciendo. Si vemos a Dios como un tirano enfadado, siempre y lejano, ¿cómo nos acercaremos a Él? Si vemos a Dios como un cobrador que cuando venimos a Él siempre nos pide cuentas de cuántas buenas obras hemos hecho, ¿cómo iremos a saciarnos en Él? Nuestra oración es una muestra, es una señal de cuánto hemos entendido de quién es Dios. Si me cuesta mucho orar, debo preguntarme, ¿cómo estoy entendiendo quién es Dios? ¿Cómo voy a ir a saciarme en una persona que en realidad no he tomado el tiempo y la pena de conocer, ni de saber lo que realmente me ofrece? Nuestra falta de conocimiento sobre quién es Cristo y lo que obtenemos en Él hace que permanezcamos en el engaño del enemigo. Su objetivo es que permanezcamos así, con una concepción escasa, limitada, distorsionada de Dios, para asegurarse de que no descubramos la plenitud que existe en Dios. Ese es su objetivo. Ya no tiene poder sobre nosotros, pero sí nos puede engañar y ocultar de la plenitud que tenemos en Cristo. Ahora Jesús sí sabe muy bien quiénes somos nosotros, sabía muy bien quién era la mujer. Conoce cada pensamiento y deseo de nuestro corazón. Nosotros seguramente a esta mujer la hubiéramos rechazado o mirado mal. Pero Él le ofreció beber del agua de vida sin nada en cambio, sin pagar nada, sin deber nada. Esto, hermano, es lo que llamamos la gracia. Jesús no solo tuvo misericordia de ella, porque la misericordia es no darte el castigo que te mereces, sino fue más allá. Le dio la recompensa que no se merecía. Cuando somos conscientes de nuestra propia miseria, como lo era cada día esta mujer, nuestros ojos no pueden parar de llorar de agradecimiento ante lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque reconocemos que cuando menos nos lo merecíamos, Él nos lo dio todo. Pero el estar ciego ante esa miseria que nos caracteriza, hace que nuestra actitud cambie totalmente. Y en vez de disfrutar de lo que el Señor nos puede dar, le exigimos al Señor, me merezco más, me merezco algo mejor. El pasaje sigue diciendo en el versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa sensación en la vida que siempre nos falta algo,
de que llega una edad en que no tomamos placer en nada, que nunca conseguimos ser felices del todo. Llenamos nuestra vida de cosas, de coches, viajes, empalmamos serie de Netflix tras otra serie, renovamos la cocina, después cambiamos los sofás, pintamos la casa de blanco y después la pintamos de rosa bombón, pero parece que al final nada de todo eso consigue calmar el vacío que hay en nosotros. Siempre se queda como esa insatisfacción de la vida y agota mucho esa insatisfacción, porque corremos hacia algo que es un pozo sin fin. Se dice que Dios ha creado al ser humano, creyente o no, con un vacío en su corazón que tiene su forma. Es como si nuestro corazón fuera un puzzle que le falta una pieza, y Dios es solamente esa pieza que encaja perfectamente en ese hueco. ¿Qué pasa con las personas? Que nos obstinamos una y otra vez en rellenar ese hueco con cosas, con sueños, con personas. Pero es como meter algo en saco roto. Nunca, nunca consigue. Dice el pasaje en el versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una de las cosas que más suelen coincidir en el testimonio de los nuevos creyentes es que antes sentían un tremendo vacío y que ahora sienten una tremenda plenitud. No quiere decir que haya obstáculos en la vida, pero sí que hay una fuerte diferencia en sus testimonios, en su vida. Solo Dios puede satisfacer los deseos más profundos de nuestra alma. La mujer samaritana había intentado llenar ese hueco con hombres, uno tras otro. Y lo único que había producido en ella era aumentar esa sensación de vacío. La Biblia nos compara la plenitud que obtenemos en Cristo como un suculento banquete. Dice Salmo 63, del 4 al 5, y alzando mis manos te invocaré, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y me hace mucha gracia porque cuando hablamos con Alan pensamos en el paraíso, en ese banquete, en esas bodas donde disfrutaremos, pero a modo metafórico. Podemos juntar todos esos buffets libres que hemos sido en nuestra vida, todas esas noches buenas que hemos disfrutado. Juntarlas todas e imaginaros de qué manera puede ser la plenitud de Cristo en nosotros. Versículo 14, una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos una necesidad de que Dios llene ese vacío interno, pero el texto nos muestra otro tipo de necesidad también. Nuestra necesidad de salvación, de redención, de que alguien nos salve, nos rescate de nuestra condición, de nuestro destino. El agua que ofrece Cristo se convierte en un manantial que brotará para vida eterna. Eso quiere decir que no solamente el Señor nos ofrece una vida abundante, plena, aquí en la tierra, sino que nos ofrece una vida plena para la eternidad. No pone límites a esa plenitud. Una vida donde ya no habrá lágrimas, una vida donde no habrá dolor, ni sufrimiento, ni sed, sino donde reinará la paz y el amor y veremos la gloria de Dios. Esa es la plenitud. El último punto, y casi el más importante, es la respuesta de la mujer. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga otra vez aquí a buscarla. Dios es un Dios que toma la iniciativa, como hemos dicho, que prepara el terreno, que hará todo lo que está en sus manos para que vivamos esa plenitud con Él. Pero es un Dios primero de amor, y en su amor nos deja libres, nos ha creado libres de elegir, de decidir estar con Él o no.
Él nos ofrece un regalo gratuito, pero para disfrutar ese regalo nos pide una parte de responsabilidad. ¿Voy a seguir bebiendo del agua que me dará sed? ¿O decido ir a la fuente de vida? Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la parte del pacto. ¿Qué es lo que permitió a la mujer tomar esa decisión? Vamos a ver si podemos sacar algo de su ejemplo. Pues primero vemos que no se sintió juzgada, y eso es un punto clave, yo creo. No se sintió juzgada. El Señor nos pide que nos examinemos constantemente y que no ocultemos nuestros pecados en Él, pero el peso de la acusación, esa sensación de que siempre hay un dedo apuntándonos, acusándonos, solo viene del que llamamos el acusador. Solo viene de él. Segundo, se dio cuenta de su necesidad. Tercero, se dio cuenta de su pecado. Cuarto, se vio la gracia del Señor, la recibió. Y por último, aceptó el regalo. Acabando ya, vemos que en aquel pozo ocurrió un milagro. La mujer samaritana, que al principio era una persona desesperada, fracasada, se convierte en la portadora del mensaje de amor y de esperanza de Dios. Se va corriendo a su pueblo alegre a anunciarlos a todos. Jesús es quien tiene el agua que sacia. Jesús la ennoblece eligiéndola a ella como portadora del mensaje salvífico para los samaritanos. La misión entre los samaritanos se debe en primer lugar a ella, que siembra la semilla que otros cosecharán posteriormente. Y Dios quiere que ocurra ese milagro en ti. Lo quiere también. Pero para eso es necesario acudir a la fuente. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere transformar tu corazón, tu mente, para que tengas una vida plena y muestres a los demás que la única agua que sacia es Cristo. Eso es ser luz en medio de la oscuridad. Si es la primera vez que oyes hablar de lo que Cristo puede darte, solo te invito a escuchar las palabras del profeta Isaías y hacerlas una realidad en tu corazón. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si te has dado cuenta que realmente hace tiempo que no acudes a la fuente, que has estado secándote espiritualmente, recuerda que en el desierto no se puede sobrevivir ni un día sin agua. Ves a beber a la fuente, acude a la fuente de vida. Recuerda que no hay nada que quite la sed como el agua. Puedes beber Coca-Cola, horchata, Fanta, limón, lo que a ti te plazca, pero nada conseguirá saciar tu sed. No busquemos saciarnos de otras cosas, o por lo menos esa necesidad interna profunda que tenemos. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hace que no vas a él. Ve al pozo, ve a la fuente de agua, acepta la gracia inmerecida del Señor, acude a los brazos de tu Salvador, aprende a conocerlo con más profundidad, aprende a depender de Él para todo, aprende a cubrir cualquier necesidad en Él, necesidad de amor, necesidad de esperanza, necesidad de satisfacción en la vida, necesidad de fuerza para seguir adelante. Y verás el milagro que Dios hace en tu vida. Padre, te damos gracias porque
hemos experimentado, Señor, tú nos das la oportunidad de experimentarlo en nuestra propia carne, cómo tú sacias el vacío de nuestro corazón, cómo tú sacias esa necesidad de salvación, Señor. Señor, perdónanos porque tantas veces olvidamos lo que tú has hecho en nosotros. Giramos la cara de lo que tú estás haciendo en la vida de los demás para ir a saciarnos en otros pozos, Señor. Pero gracias por crearnos con ese vacío, porque eso nos invita cada vez a pedirte perdón y a volver a depender de ti, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu en este día pueda convencer, Señor, de esa necesidad y tú puedas obrar en los corazones, Señor. Que todo sea para tu gloria, Señor. Y que podamos alumbrar ahí fuera de que solamente tú tienes la solución. En el nombre de Jesús, amén.